Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Apaga el verano con los splits. Midas. Compromiso Láser Import. Coexma. Creando ambientes corporativos desde 1998. Cabipal. Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Cells, la marca de agua que garantiza todos los procesos de calidad hace más de 40 años. Cells, somos agua. Taxit, la forma sencilla y 100% digital de presentar tus impuestos, como IVA e IRP. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Señores, buenas noches, bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro invitado es uno de los intelectuales más importantes del país. Abogado, profesor de Derecho Constitucional, autor de varios libros. Me estoy refiriendo al doctor Daniel Mendonca. Con él vamos a hablar acerca de varios temas. Empezamos hablando acerca de la democracia 35 años después de la caída de Stroessner. ¿Cuál es la salud de nuestra democracia? ¿Cómo hemos avanzado los paraguayos a lo largo de estos 35 años en términos de nuestros derechos y nuestras libertades civiles, políticas y económicas? También vamos a hablar con el profesor Mendonca acerca del estado de nuestra justicia. ¿Es el poder judicial el peor de los tres poderes del Estado? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Daniel Mendonca aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Te quiero presentar esta aplicación, Taxit. Taxit es una aplicación que te permite presentar tus impuestos a través de tu celular, el IVA o el impuesto a la renta personal, de forma rápida, fácil y 100% digital. Pero Taxit no solo te permite que presentes tus impuestos y que conozcas el estado de los mismos. También con Taxit puedes llevar un registro de tus ingresos y de tus egresos, y además hay un grupo de consultores que están dispuestos a ayudarte evacuando tus dudas o tus consultas. Ingresa al sitio web www.taxit.com.py o descarga la aplicación Taxit, el lado fácil de tus impuestos. En segundos vamos a conversar aquí en Líderes con el doctor Daniel Mendonca. Ir al sauna está bien, pero que tu casa sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Import. Ya estamos en compañía del doctor Daniel Mendonca. Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches, un placer. Muchas Igualmente. gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por invitar. La invitación es la primera vez que conversamos en el programa. Gracias. Es verdad. Un gran gusto, Daniel. Daniel, empecemos hablando un poco acerca de
el estado de nuestra democracia. Este año estamos cumpliendo 35 años de la caída de la dictadura y del inicio de nuestro proceso de democratización. ¿Cuál es hoy el nivel de nuestra democracia 35 años después de la dictadura? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Hemos avanzado de menos a más en términos de nuestras libertades civiles, políticas, económicas? Yo diría que sin lugar hemos progresado muchísimo, que hemos avanzado enormemente, pero creo que esa pregunta podría ser reformulada. Yo no buscaría una imagen de la democracia a nuestros días, sino buscaría una secuencia de imágenes a lo largo de los últimos años. Es decir, ¿qué ocurrió en este proceso de transición a la democracia, de consolidación a la democracia? Yo retrocedería para que se vea lo exitoso que ha sido el proceso y retrocedería incluso a tiempo previo a la caída de la dictadura. Yo creo que los años 80 fueron fundamentales en el proceso porque fue tiempo de movilización ciudadana y los partidos políticos eran partidos muy activos contra la dictadura. Entonces, nuestra transición no se inició el 3 de febrero de 1989, sino que se inició años antes, debilitando, desgastando a la dictadura. Entonces, lo que ocurrió el 2 y el 3 de febrero, fue la caída con un golpe de Estado militar, fue el resultado de ese proceso anterior. Entonces, el inicio uno podría fijarlo el 2-3 de febrero del 89, pero en realidad eso empezó antes. Y fue el resultado de una suma de factores internos y externos. No hay que olvidar que estábamos terminando la Guerra Fría, pocos meses después incluso de iniciar la transición, se produjo la caída del muro de Berlín. O sea, había un contexto internacional y regional. El Mercosur ya había empezado a funcionar, las dictaduras habían caído en la región, ya Argentina había iniciado su transición, Brasil también, Uruguay también. Nosotros estábamos rezagados, entonces esa suma de factores internacionales, regionales, sumados a los factores nacionales, provocaron la caída de la dictadura. El 2 y el 3 de febrero. El 2 y el 3 de febrero. Pero entonces el proceso de transición empezó antes. Lo que vimos fue la caída de una dictadura de 35 años en unas pocas horas, con intervención militar. Desde luego, era muy difícil imaginar que esa dictadura cayera sin intervención de los militares. Entonces, la intervención militar fue decisiva. Y ese es un punto a favor del proceso. Es un punto a favor del proceso, porque los militares no ofrecieron resistencia, por el contrario, colaboraron en la caída de la dictadura. Inmediatamente después tuvimos procesos electorales, es decir, la elección de Andrés Rodríguez como presidente electo ya después de la caída. Tuvimos un proceso sumamente importante, yo diría el proceso que generó la consolidación de la democracia, que fue el proceso constituyente de 1992. La jura de la Constitución de 1992 para mí cierra el proceso de transición y nos ubica en un proceso con nuevas reglas. Entonces, yo diría que ese es el momento en que de verdad se abre la democracia en Paraguay, 1992. Todo el sistema se rige ahora por reglas nuevas. Y ese proceso fue particularmente aleccionador, porque el Partido Colorado, teniendo mayoría, no la usó. La Constitución de 1992 casi puede decirse que es una constitución de consenso. Las minorías eran respetadas, las minorías participaban de los debates y los colorados hacían concesiones en el proceso constituyente. Entonces, es una constitución particularmente valiosa. Yo diría, la constitución más importante en la historia constitucional de nuestro país, sin lugar a dudas, y es la única constitución auténticamente democrática. Entonces, lo que ocurre hoy, lo que ocurre en los últimos años, puede ser importante, pero creo que, tengo la perspectiva del hombre de ciencias sociales, los procesos son más importantes que los eventos. Creo que hay que ver los eventos actuales en una secuencia de procesos, o un proceso muy largo, que lleva 35 años. Entonces, incidentes que podamos ver hoy tienen que ser juzgados en un proceso evolutivo. Interesante eso. Los procesos son más importantes que los eventos. En ciencias sociales, sin lugar a dudas. En ciencias sociales, la mirada para abajo es importante, pero más importante es la mirada para atrás y la mirada para adelante. Entonces,
son procesos, los procesos sociales y estos procesos políticos son procesos sociales, necesitan perspectiva en el tiempo. Evaluar la coyuntura actual, desde luego, es muy importante, pero no pasa de ser un incidente en la historia. Correcto. Entonces, ahora, si la pregunta tiene que ver cómo está la democracia hoy día, el proceso democrático hoy día, yo diría que está en un terreno incómodo. Hemos visto cómo la democracia intenta acomodarse en una coyuntura desfavorable, es una coyuntura social desfavorable. Esto es algo que se ha señalado con insistencia en organismos internacionales. Es la primera vez en la región, me refiero a América Latina, en que la democracia es el sistema de gobierno y convive con una extrema pobreza y una enorme desigualdad. Entonces, el desafío de gobernar democráticamente en contexto social desfavorable no es un desafío menor. Entonces, la democracia tiene que acomodarse, y está haciendo esfuerzos para acomodarse, a una coyuntura de muy alta pobreza y muy alta desigualdad en toda la región, incluido Paraguay. Entonces, yo creo que este es el gran desafío, mantener la democracia y resolver los problemas sociales que pueden resultar acuciantes para ella. Correcto. Daniel, me hablaste y me parece súper interesante de proceso, mirar de hacia dónde venimos y hacia dónde nos estamos yendo. Hace poco estaba leyendo un artículo en donde se rotulaban las diferentes etapas de nuestro proceso político y se hablaba de un periodo previo al gobierno de Stroessner cuyo rótulo era inestabilidad política. El rótulo de los 35 años de Stroessner era dictadura stronista. El siguiente rótulo, que es el proceso de democratización, es justamente eso, proceso de democracia con baja calidad institucional. ¿Cuál sería el rótulo a nuestra situación de hoy? Es eso, estoy de acuerdo, coincido, es una democracia de baja calidad. De hecho, es lo que resulta de las evaluaciones de los organismos internacionales. Para tomar una medición prestigiosa, la Fundación Konrad Adenauer hace una evaluación en toda la región y elabora lo que llama indicadores democráticos y evalúa políticas económicas, políticas de bienestar, derechos políticos y sociales, institucionalidad, corrupción en el factor institucionalidad, y la calificación de Paraguay es de 4 sobre 10. O sea, es una democracia con bajo nivel, es una democracia todavía tratando de acomodarse. Pero 35 años en la historia es muy poco tiempo. Es decir, que si uno piensa en las democracias consolidadas, son democracias que tienen siglos. Esta es una democracia que tiene décadas. Entonces, yo creo que hay que ser considerado en la evaluación, sin perder de vista que todavía tenemos muchos problemas y que los déficits son significativos. Estamos en un proceso donde la democracia tendrá que ir avanzando, y eso supone ir resolviendo problemas sociales, problemas económicos, problemas institucionales. Entonces, el proceso debe continuar. Este no es un proceso cerrado, es un proceso en marcha. Exactamente. Es un proceso en marcha, es como la historia de los navegantes que van reparando el buque mientras navegan. Mientras navega. Es exactamente igual. Daniel, ¿cuáles son hoy, según tu opinión, las principales amenazas que tiene nuestro proceso de democracia? Es un punto particularmente interesante, Federico. Décadas atrás yo tenía una preocupación muy marcada por el destino de la democracia. Me interesaba que se consolidara la democracia. Fui perdiendo preocupación por eso, casi como fui sacando de mi agenda de preocupaciones la consolidación de la democracia. Y empecé a preocuparme por otros factores que se mantuvieron en los últimos 10, 20 años. Me preocupa notablemente la debilidad del Estado de Derecho. Esto para mí es muy inquietante. El Estado de Derecho es muy débil, es muy frágil en Paraguay. Y adicionalmente e inquietantemente, a esa debilidad del Estado de Derecho yo le he sumado en los últimos años 3 factores de preocupación. La corrupción que es una corrupción endémica, el narcotráfico y el crimen organizado.
Creo que estos son los grandes enemigos de nuestra democracia hoy día. Los resumo: la debilidad del Estado de Derecho, la expansión del narcotráfico y el crimen organizado y la corrupción con niveles muy elevados. Correcto. Esto que estás mencionando, la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado, el crecimiento del crimen organizado, son preocupaciones de toda la región. Efectivamente, efectivamente. Toda la región está afectada por esta expansión del narcotráfico, del crimen organizado. De hecho, se dice que en América Latina el crimen se ha convertido en un gran negocio. Okay. Los volúmenes que se mueven en materia de ilícitos son volúmenes fenomenales. No estamos hablando solo de ilícitos vinculados al narcotráfico, a las drogas. Estamos hablando de lavado de dinero, estamos hablando de trata de personas, estamos hablando de prostitución, estamos hablando de tráfico de armas. Es decir, los ilícitos están multiplicados en la región. La región se ha vuelto particularmente inquietante por el crecimiento del crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico. Y toda la región está afectada por el mismo problema institucional de la debilidad del Estado de Derecho. Entonces, combatir estos tres elementos con un Estado de Derecho muy débil es muy difícil. Correcto. Es muy difícil. Daniel, yo tengo la costumbre de ir tomando notas mientras escucho. Entonces, aquí estoy tomando nota de temas que quiero que conversemos. Por ejemplo, debilidad del Estado de Derecho. Y me hablabas antes de extrema pobreza y de alta desigualdad. Los dejo aquí porque quiero conversar contigo de esos temas, pero déjame que sigamos avanzando acerca de este análisis de nuestros 35 años de madurar la democracia post la dictadura. Decía Latinobarómetro hace poco, la mayoría de los paraguayos está desencantada con los partidos políticos, porque estos dejaron de representar o de mediar entre el gobierno y los intereses populares y pasaron a representar los intereses corporativos de quienes utilizan los partidos como grandes acopiadores de votos. Ese desencanto de la población con los partidos políticos, ¿es un desencanto con la democracia o es un desencanto con la partidocracia? Es un desencanto con la política, pero este es un fenómeno global. El desencanto con la política está ocurriendo en todo Occidente. Me limito a Occidente porque Oriente tiene sus propias reglas. Me refiero a Occidente, Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. Vemos fenómenos como la aparición de líderes populistas. Okay. Lo vemos en Europa, en Estados Unidos. Este es un fenómeno expandido. La crisis de representación es muy vieja. La crisis de representación es casi eterna. Es decir, la democracia es un sistema en virtud del cual el pueblo elige a sus representantes. El problema es quiénes son los representantes y a quiénes representan y qué representan. Entonces, este es un problema que viene desde el origen de la democracia, el problema de la representación. Lo que vemos en este tiempo es una exacerbación del problema y, claro, con la multiplicación de los medios de comunicación se hace muy visible. Además, se explicita que hay un déficit de la representación. Los partidos políticos, además, por lo menos en Paraguay y en la región en general, están sufriendo una embestida fuerte. En la región están apareciendo líderes por fuera de los partidos políticos. Esto no ocurre, por lo menos no ocurre de manera significativa en Paraguay. Los partidos políticos en Paraguay siguen siendo partidos fuertes. El Partido Colorado, sobre todo, es un partido particularmente fuerte, muy fuerte, no solo desde el punto de vista electoral, sino desde el punto de vista del ejercicio del poder. Okay. Ahora, volvamos al problema del desencanto. El desencanto es un desencanto que se ve en toda la región. Toda América Latina tiene este factor de desencanto. Para tomar Latinobarómetro, esa institución fija el nivel de desencanto entre el 40 y el 50% de la población de la región. En Paraguay se acerca al 50%. El 50% de la población está desencantada con la política, con la democracia. Allí habría que precisar qué es lo que genera el desencanto. El desencanto tiene que ver con eso que hablábamos al comienzo, es decir, vulnerabilidad social es casi incompatible con la democracia. Hace unos años, hasta hace
10, 20 años se decía que las democracias no sobreviven en regímenes de vulnerabilidad social, que se necesita cierto colchón económico para que la democracia funcione. Claro, esta es la perspectiva de la democracia liberal, de la democracia atada al capitalismo. Como el capitalismo genera muchos problemas económicos, la democracia tiene que ir atenuando esos problemas. Si la democracia no es capaz de atenuar esos problemas que genera el mercado, hay un problema en el mercado y hay un problema en el sistema político. El riesgo es perder ambas cosas, perder el mercado y perder la democracia. Entonces yo diría que la democracia en defensa propia debería cuidarse de mantener un sistema económico sano, un sistema económico sin estas grietas sociales que acucian a América Latina y a Paraguay también. Ok. Hay quienes dicen, la gente confunde democracia con resultado de los gobiernos. No deberían desencantarse las personas de la democracia porque es el sistema a través del cual quitamos y ponemos presidentes sin derramamiento de sangre. Deberíamos estar desencantados con los resultados de los gobiernos y no con un sistema para quitar y poner presidentes. Pero vos estás diciendo el sistema en sí tiene que cuidarse de esas inequidades. Efectivamente, la democracia como sistema, no como mero proceso electoral de elección de autoridades, necesita resolver los problemas sociales, porque el sistema político es parte de un conjunto de otros subsistemas. No se puede ver el sistema político sin el sistema económico y sin el sistema social y sin el sistema jurídico. Son subsistemas que interactúan entre sí. Eso produce un resultado. Claro, si el resultado es insatisfactorio, la pregunta siguiente es, ¿en qué punto se produjo el desfasaje? ¿Fue en el sistema político, fue en el sistema económico, fue en el sistema social, fue en el sistema jurídico o fue en todas partes? En teoría general del sistema hay una distinción que es muy interesante, Federico. La distinción es problema del sistema y problema en el sistema. Son dos cosas distintas. Nosotros estamos viendo muchos problemas en el sistema, no estamos viendo tantos problemas del sistema. Esto creo que hay que considerarlo con cuidado. De inmediato, ante la detección de un problema, hay que preguntarse, ¿es un problema del sistema o es un problema en el sistema? Ok. Si el problema es en el sistema, reparémoslo. Si el Efectivamente. problema es del sistema, tal vez. Hay que detenerse a evaluar con mucho cuidado cuál es el problema y dónde se está originando, en qué punto del sistema, de la estructura del sistema, se genera el problema. Exacto. Esto es, en pocas palabras, gobernabilidad democrática. Gobernabilidad tienen todos los sistemas políticos. La gobernabilidad democrática es mucho más complicada que la gobernabilidad a secas, porque supone gobernar con las reglas de la democracia. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo gobernar con un régimen autoritario que gobernar con un régimen democrático. Un régimen democrático genera muchos ruidos, reclamos, demandas, reivindicaciones, protestas. Claro, esto no ocurre en la dictadura. La dictadura lo primero que hace es aplacar todo eso para que la dinámica del sistema sea mucho más fluida. Entonces, los resultados se producen de otro modo. En un sistema democrático, yo tengo demandas, reivindicaciones, reclamos, protestas, etcétera, un sistema para procesar todo eso, que es un sistema que eventualmente puede funcionar muy lentamente. Totalmente. Congreso, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, organizaciones intermedias, etcétera. Y luego tengo los resultados. Entonces, si estas demandas, reivindicaciones, reclamos, protestas, etcétera, no coinciden medianamente con los resultados, lo que se genera es una gran inestabilidad política y una ingobernabilidad democrática. Es decir, hay que reparar el sistema, hay que detenerse a hacer que el sistema funcione y produzca los resultados que se están esperando. Hay muchas maneras de tensionar el sistema. Yo puedo sobrecargar las demandas, los reclamos, etcétera. Puedo reducir o errar en los resultados. Puedo enlentecer el proceso. Puedo enturbiar el proceso. Y entonces la gobernabilidad se me altera. Entonces, lo que estamos viendo en estos años son problemas de gobernabilidad democrática. Es decir, hay un reclamo de que se gobierne de acuerdo con las reglas de la democracia y que se produzcan resultados. Entonces, no es fácil. Hay que producir resultados con las reglas de la democracia. Exactamente. Sin cambiar las reglas de la democracia. Exactamente. Daniel, volvamos al tema que mencionaste, déficit de representatividad. Se creyó que iba a mejorar la representatividad del pueblo
en el Congreso, cambiando listas cerradas por votos nominales. Hoy podríamos estar pensando que el remedio empeoró la enfermedad. ¿Cuáles son mecanismos que podemos implementar para elevar el nivel de la política y la calidad de la democracia? Creo que todo pasa por los partidos políticos. Los partidos políticos se han debilitado enormemente en términos de generación de líderes y de producción de ideas, que son funciones básicas de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que producir liderazgos e ideas. Nuestros partidos políticos en general no están produciendo ideas, y el Partido Colorado está produciendo renovación de líderes, los partidos de oposición no están produciendo renovación de líderes. Cuando uno se pregunta por qué el Partido Colorado tiene esta posición hegemónica, y yo creo que la respuesta es bastante simple, porque tiene una dinámica mucho más activa que la de los demás partidos. Renueva sus liderazgos casi en cada elección. No se hacen problema en el Partido Colorado para renovar liderazgos. Alternancia inclusiva. Alternancia inclusive. Y ellos, los colorados, con esta dinámica de oficialismo y oposición, casi eliminan la función de los partidos de oposición. El propio Partido Colorado, en una suerte de anomalía del régimen de partidos, juega mitad oposición y mitad oficialismo. Entonces, cuando uno busca la alternativa al oficialismo, puede que la encuentre dentro del Partido Colorado, porque el Partido Colorado con esa dinámica genera la oposición. Entonces, el papel de la oposición es un papel casi secundario. La oposición está ausente. A mí me preocupa enormemente que la oposición no cumpla la función que debería cumplir, que es una función de crítica. Es una función de crítica y es una función de generación de ideas alternativas. Cuando el oficialismo, el partido de gobierno, dice que va a hacer tal cosa, si la oposición no está de acuerdo, debe generar la crítica y la respuesta alternativa. Esto no lo vemos. Casi creo que se vuelve realidad aquella humorada que circulaba cuando éramos más jóvenes, que se decía estábamos mejor contra la democracia, contra la dictadura, estábamos mejor contra la dictadura. Creo que a la oposición le faltó algún tipo de ajuste para funcionar en el régimen democrático. Okay. Es decir, entender cuál es su papel en la democracia. Me parece particularmente interesante que está señalando un problema, pero también una de las causas del problema. Efectivamente, sí. Dijiste, dentro de la oposición no hubo renovación de liderazgos y eso estanca el poder y lo convierte en inútil. Efectivamente. No vemos aparición de nuevos líderes, no vemos la aparición de nuevos grupos, porque yo no me doy por satisfecho con la aparición de un líder. Exacto. Necesito equipos. Exacto. Equipos económicos, equipos políticos, equipos en materia de infraestructura, equipos en materia de salud, equipos en materia de educación. Sí. Es decir, yo necesito ver esto en los partidos políticos. El único partido político que genera sin tanto orden es el Partido Colorado. En la oposición no veo esto. Sí. Lamento mucho no ver esto. Un ex vicepresidente de Bolivia, no sé si recuerdo bien su nombre, David Choquehuanca, aparentemente, sí. Él decía, el poder es como la sangre, tiene que circular. Cuando se estanca, se muere. El poder tiene que circular. Y creo que en la oposición ha habido eso. Tres elecciones presidenciales con Domingo Laíno, 3 elecciones presidenciales con el señor Efraín Alegre y muy poca capacidad como para poder hacer circular el poder y que emerjan nuevos líderes. Efectivamente, el único líder que apareció dentro de la oposición fue Fernando Lugo. Duró lo que duró. Exactamente. La gestión de gobierno no era para nada una gestión mala, era una gestión que estaba por encima de la media. Sí. Hasta que se produjo el incidente de Curuguatú y la coyuntura política hizo que dejara el poder. Exacto. Y a partir de allí, el liderazgo de Lugo casi fue un liderazgo inexistente, fue un liderazgo secundario, sí. Y la oposición no fue capaz de generar un liderazgo alternativo. ¿Algún político local de la actualidad o algunos políticos que te parezcan intelectualmente interesantes?
No, yo perdí vínculo con la intelectualidad política, con aquel retiro de esa generación particularmente importante de Rodrigo Campos Cervera, Evelio Fernández Arévalo, Carlos Alberto González. Creo que fueron los últimos líderes importantes en términos intelectuales Sí. que tuvo la política paraguaya. Ok. Los extraño enormemente, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista intelectual. Correcto. Daniel, definime, tomé nota aquí, dijiste, los partidos políticos dejaron de producir ideas. Definime producir ideas. Una de las funciones de los partidos políticos es generar ideas. De vuelta, vamos a procesos sociales que son procesos de largo plazo. Yo hago el ejercicio con mis alumnos con frecuencia. Pregunto, ¿cuáles son las ideas que están siendo consideradas por los partidos políticos o por el gobierno? Vayamos al gobierno directamente. Las ideas centrales para los próximos 5 años, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Es decir, está en proceso una represa del porte de Itaipú, está en proceso algo importante que a mí se me escape, es que no veo ninguna de esas ideas. Es una política huérfana de ideas, huérfana de ideas. Lo último importante que se hizo en términos políticos en este país fue la Convención Constituyente de 1992. Y antes hay que retroceder a la construcción de las represas. Luego nos quedamos sin ideas. Nos quedamos sin ideas. Es decir, creo que los partidos políticos deben sentarse a producir ideas. Correcto. Ideas que son proyectos de gobierno. Exactamente. Eso que veíamos, los reclamos. Es decir, por ejemplo, en materia geopolítica, nosotros estamos anclados con una idea simple. Es decir, nosotros dependemos de Estados Unidos, no vamos a considerar ni remotamente algún vínculo con China. Todo el mundo negocia con China. Paraguay no negocia con China. Paraguay está atado a Taiwán. ¿Nadie tiene alguna idea a este respecto? Es decir, ¿es buena la idea o hay que repensarla? Segundo problema, en esa línea. Tenemos un problema muy serio con el narcotráfico. Se nos dice que la forma de combatir el narcotráfico es una lucha vehemente contra el fenómeno. ¿Cómo se lleva a cabo esa lucha? ¿Quién la lleva a cabo esa lucha? ¿Cuánto cuesta esa lucha? ¿No vamos a considerar alguna alternativa a la lucha contra el narcotráfico? Es decir, ideas respecto a los problemas. Paraguay tiene muchos problemas de infraestructura, tiene muchos problemas de salud, tiene muchos problemas de educación. Yo no veo 3, 4, 5, 6 ideas puestas sobre la mesa para resolver estos problemas. Y yo no querría una idea para resolver un problema, querría 3, 4 ideas para resolver un problema. Okay. Esa es la función de los partidos políticos. ¿Hace eso Itamaraty para Brasil? Por supuesto, por supuesto. En la política brasileña no se hace nada sin que Itamaraty intervenga. Allí están las ideas. Allí están las ideas. Para los próximos 100 años. Para los próximos 100 años. Ellos despliegan los próximos 10, 20, 30 años absolutamente proyectados y con plan A, plan B, plan C, plan D. Los países que planifican hasta la economía ni hablemos. China, estamos viendo una potencia en desarrollo generando ideas en todas las áreas. Claro, mi modelo por supuesto no es China, no estoy diciendo que ese sea el modelo a seguir. Estoy diciendo simplemente que los países deberían planificar el futuro. Es la única manera de hacerse cargo de los problemas actuales, planificando el futuro. Y esto es tener la visión más allá de la mesa. Esto es tener la visión mucho más allá de la mesa. Okay. Y esto es de vuelta, mirar para atrás, mirar para abajo y mirar para adelante. Okay. Daniel, dijiste, Paraguay, China no, Paraguay, Taiwán sí. Eso es lo que está definido. Eso es lo que está definido. Lo que está Geopolíticamente está definido. Está definido. Y no hay forma de cuestionar esto. Sí. Para Daniel Mendonca, ¿es buena la idea? No, yo creo que no. Yo creo que, por supuesto, es una cuestión muy delicada. Es una cuestión muy delicada. Estados Unidos ejerce mucha presión sobre Paraguay y uno de los factores de presión es la alianza con Taiwán. Ahora, somos de los pocos países que mantenemos relación con Taiwán sin mantener relaciones con China. China es una potencia emergente fenomenal,
Paraguay no mantiene relaciones con China. Es decir, ¿esto es todo lo que vamos a pensar? ¿Esto es todo lo que vamos a decir al respecto? Okay. ¿O vamos a sentarnos a meditar, a reflexionar a 10 años vista, a 20 años vista, 30 años vista, nuestra relación con China? Ok. Daniel, dijiste, la Constitución de 1992 es la mejor Constitución que hemos tenido. ¿Está viejita esa Constitución y necesita un lifting? No, de ninguna manera. Es una Constitución joven, es una Constitución en plenitud. Por supuesto, la Constitución de 1992 tiene problemas. Yo soy profesor de Derecho Constitucional, señalo los problemas que plantea la Constitución de 1992, pero me ocurre con la Constitución de 1992 lo mismo que me ocurre con mi esposa. La quiero tanto que ya ni considero sus defectos. La Constitución de 1992 nos ha traído a donde estamos. Todo el resto no es un problema constitucional, es un problema político. Lo que vemos en el día a día, problemas, decimos, en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, en el Consejo de la Magistratura, en la Corte Suprema, no son problemas del diseño constitucional, son problemas de la política haciéndose cargo de las reglas constitucionales. Es decir, ¿qué cambiarías en el diseño del jurado de enjuiciamiento de magistrados? ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías en la composición del Consejo de la Magistratura? Y te van a decir lo que te dicen siempre. Pondría representantes de los gremios, sacaría los representantes de la Cámara de Diputados. De acuerdo. Saco 2, pongo 2, traigo 3, llevo 3. Y luego el funcionamiento va a ser exactamente el mismo. Cambiar la composición de 8 por otros 8, 6 por 6, 4 por 4 por 4, y el funcionamiento va a ser exactamente el mismo, porque el problema es político. El problema no es jurídico, el problema es político. Quien me diga que el problema está en las reglas, se equivoca. El problema está en el uso de las reglas. El problema está en la conducta guiada o no guiada por las reglas. Estamos viendo, por ejemplo, elecciones de candidatos a miembros de la Corte, reglas clarísimas acerca de las condiciones que deben satisfacer los candidatos. Bueno, esas condiciones no siempre están consideradas por el Consejo de la Magistratura. Vemos que candidatos que están muy abajo en la lista quedan incluidos en la terna, candidatos que están en la parte superior de la evaluación quedan excluidos de la terna. Eso es política. Eso, si me dicen que el problema está en la regla, es que no entendieron la regla. El problema está en el uso de la regla. Ok. Yo no tocaría la Constitución, definitivamente no tocaría la Constitución de 1992. Es una Constitución a la cual le deseo una larga vida. 30 años en la historia es nada. Apenas hemos podido identificar 6, 7, 8 problemas menores en la Constitución. Correcto. O sea, cambiar la Constitución para conseguir ¿qué? Además, si me hablan del cambio de la reforma a la Constitución o la enmienda a la Constitución, yo preguntaría, ¿y qué quieren cambiar? ¿Qué quieren cambiar? Y después preguntaría, ¿para conseguir qué? Si me dicen que lo que quieren cambiar es la regla relativa a la reelección presidencial, pensaría con mucho cuidado si es conveniente introducir la reelección presidencial. Okay. Si me dicen que quieren cambiar la Constitución para introducir el balotaje, pensaría con mucho cuidado si queremos y necesitamos el balotaje. Es decir, yo no veo en el diseño constitucional problemas que justifiquen una reforma, definitivamente. Además, le temo enormemente al resultado que podamos conseguir de una reforma. ¿No te preocupa cuán costoso es el Estado con tantas elecciones para gobernadores, consejos departamentales? La Constitución de 1992 genera ese cambio y los exdelegados de gobierno elegidos por el Poder Ejecutivo son elegidos, cada uno de ellos tiene su consejo departamental. ¿No te preocupa cuán costoso es todo eso? Probablemente la descentralización sea uno de los problemas más interesantes que plantea la Constitución. Hay evaluaciones recientes acerca de cuánto beneficio ha producido el proceso de descentralización del poder. Habría que escuchar ideas. Habría que escuchar ideas. De vuelta, efectivamente. Daniel, pasemos un poco a hablar acerca de esto que tomé nota acá y decías, debilidad del Estado de Derecho. No sé si hay un culpable o varios culpables, pero ¿por qué tenemos esta debilidad del Estado de Derecho? ¿Son responsables los políticos, por lo que dijiste vos recién? La regla no es mala, sino cómo se la usa los políticos.
¿Es responsable el Poder Judicial, para muchos el peor de los tres poderes del Estado, o somos los responsables del debilitamiento del Estado de Derecho, todos los paraguayos, por la fuerza que tiene nuestra conducta cotidiana, escasamente educada en valores y poco adepta al cumplimiento de la ley? ¿Quiénes somos o quiénes son los responsables de este debilitamiento del Estado de Derecho? En ciencias sociales hay que ser muy cauto con la búsqueda de las causas. Normalmente los fenómenos sociales tienen atrás múltiples causas. No hay una causa, sino una serie de causas. Son fenómenos multicausales. Entonces yo no buscaría una causa, creo que son múltiples causas. Okay. Hay causas institucionales, hay causas personales, hay causas culturales. Dos que se me ocurren rápidamente. Por un lado, un fenómeno que está muy estudiado en la región, es de vuelta un fenómeno de la región, no es un problema solo de Paraguay, que es lo que ya se llama la tendencia a la anomia, una tendencia anómica. Toda la región, y no se sabe bien por qué, no se ha podido establecer claramente de dónde viene, tiene una tendencia a dejar de lado las reglas, a dejar de lado las normas en las evaluaciones y en la toma de decisiones. Es decir, se toman decisiones prescindiendo de las reglas. Anomia, una sociedad sin normas. Una sociedad sin normas, okay. Efectivamente. Okay. Este es un fenómeno que está estudiado, viene estudiado por las ciencias sociales desde mucho tiempo atrás. Y en las últimas décadas, la región de América Latina es vista como una región anómica. Anómica no quiere decir que no tenga reglas. Quiere decir que tiene una tendencia a actuar por fuera de las reglas. ¿Me seguís? Sí. No es que no hay reglas, hay reglas. Pero hay una tendencia a actuar prescindiendo de las reglas. Y esto se ve en la conducta de los automovilistas, en materia tributaria, en materia urbanística. Y claro, uno va subiendo y llega a violaciones constitucionales. Entonces, hay una tendencia a dejar de lado las reglas de tránsito, las reglas de urbanidad, hasta llegar a violaciones de reglas constitucionales particularmente importantes. Entonces, esa tendencia a la anomia es un fenómeno que se detecta en toda la región. Incluso hay autores en México que señalan esto. Un amigo mío, Héctor Fierro, dice que México tiene leyes, pero no es un Estado de Derecho. México tiene leyes, dice, pero no es un Estado de Derecho. Y un profesor que tuve en la Universidad de Buenos Aires, particularmente destacado, Carlos Nino, escribió un libro maravilloso que recomiendo, titulado Un país al margen de la ley. Y él sostenía que uno de los factores que impedía el desarrollo de la Argentina era esa tendencia a la anomia, que decía él, es un fenómeno institucional. Entonces, por un lado tengo esta tendencia a la anomia, que es un fenómeno extendido, o sea, Paraguay no es la excepción. Yo insisto siempre en que Paraguay no es excepción o no es excepción en casi nada. Hay que ver el contexto, Y el otro fenómeno... Somos México, tenemos normas, pero no somos un Estado de Derecho. Tenemos leyes, pero no somos un Estado de Derecho. Eso dicho en México. Claro. Si yo dijera eso en Paraguay, funcionaría perfectamente. Bien. Si yo dijera que Paraguay tiene leyes, pero no es un Estado de Derecho, funcionaría perfectamente. O si dijeran eso en la Argentina, funcionaría perfectamente. O sea, la región tiene la tendencia a la anomia. El otro factor es un factor cultural. De vuelta los fenómenos sociales se cruzan, se conectan. Este es un fenómeno que fue muy estudiado en Italia. Le llaman cultura jurídica. La cultura jurídica tiene que ver con la ideología y las teorías con las cuales los operadores jurídicos manejan el derecho. ¿Me seguís? Es decir, ideologías y teorías con las cuales los operadores del derecho, abogados, jueces, fiscales, etcétera, operan con el derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Los operadores judiciales, fiscales, abogados, jueces, etcétera, tienen escasa formación en materia de ideología respecto del derecho, el valor del derecho, aquello que Hering llamaba la lucha por el derecho. Escasa formación respecto del valor del derecho. Pero estamos hablando de profesionales del derecho. Estamos hablando de profesionales, pero
perfectamente puedo extender a los ciudadanos. Si los profesionales, imagínate, si los profesionales tienen ese problema, ¿cómo será el ciudadano común? Yo no puedo pretender que un ciudadano común conozca las reglas tributarias, las reglas laborales. Es imposible, es decir, es inaceptable pretender una cosa así. Pero en el campo de los operadores judiciales, no hay una ideología clara acerca del valor de la ley, la importancia de la ley, que es un problema ideológico. Por otro lado, hay teorías y metodologías muy pobres. Hay teorías acerca del derecho muy pobres. De hecho, no se enseña teoría del derecho en las facultades de derecho. No se enseña metodología del derecho en las facultades de derecho. Esas son disciplinas de posgrado. Entonces, las universidades generan abogados que no están formados ni ideológicamente, ni teóricamente, ni metodológicamente para operar con el derecho. Esto se refleja después en el funcionamiento de la Administración de Justicia, obviamente. Malas sentencias, malos dictámenes, malas defensas. Es un problema muy serio. O sea, la formación de los profesionales requiere un ajuste ya. Estamos formando abogados con modelos del siglo XIX, literal. Estamos formando abogados en el siglo XXI con modelos académicos del siglo XIX, es decir, la educación francesa del siglo XIX, del tiempo del Código de Napoleón. Okay. Así de grave es la situación. Correcto, correcto. Ahora, Daniel, conocer el valor que tiene el derecho es igual a conocer el valor que tiene respetar las normas. Efectivamente. Entonces ya salimos de la frontera de los profesionales del derecho y empezamos a hablar de doña Rosa y de don Alberto y de no cruzar la luz roja y de pagar los impuestos, etc. Lo que antes llamábamos la educación cívica. Exactamente. Lo que antes si yo hiciera un ejercicio muy simple, 4 o 5 preguntas acerca del contenido de la Constitución, estoy seguro de que muy poca gente podría darme respuesta. Gente común podría darme respuestas adecuadas, más o menos sensatas, sobre lo que estoy preguntando, sobre lo que estoy planteando. Es decir, hay un gran desconocimiento de las reglas que nos gobiernan. Correcto. Un desconocimiento ciudadano. Ciudadano. Sí. Ahora, me gustaría ver si podemos tangibilizar el valor del derecho en términos de resultados más pobres o resultados más altos en la vida de las personas a partir de darle el valor que tiene el derecho y lo que es justo. A ver si podemos tangibilizar. Donde hay mayor respeto a la ley, hay menos, voy a mencionar lo que mencionaste. Mencionaste extrema pobreza, mencionaste niveles altos de desigualdad. De alguna manera están relacionados esto con sociedades donde no hay derecho y justicia y donde sí hay. Eso estaría hablando de menores niveles de pobreza, más niveles de calidad de vida, mayor acceso a derechos sociales y menos diferencia e inequidad. Sin lugar a dudas. Son instituciones, el mercado y el Estado de Derecho, que se conectan todo el tiempo. A ver, mercado y Estado de Derecho. Estado de Derecho. Cuando un inversor pregunta acerca de cómo es el país, está preguntando dos cosas: cómo se mueve el mercado y cómo se mueve la administración de justicia. Lo que un inversor quiere saber es cómo se está moviendo la economía y qué va a ocurrir si tengo algún problema. Esta es una conversación de rutina con inversores. Acabo de tener una conversación con un grupo empresarial. Las preguntas que me hacían eran de este tenor. Es decir, el régimen legal, el régimen jurídico, ¿cómo es? Descripción básica. El mercado, ¿cómo funciona? La economía, ¿cómo está? Pregunta básica. En caso de controversia, ¿cómo funciona la administración de justicia? ¿Es confiable, no es confiable la administración de justicia? ¿Usted puede predecir resultados? En Paraguay, predecir resultados de litigios es misión imposible. Federico, es misión imposible. Nadie puede garantizar resultados en la administración de justicia paraguaya. La inseguridad jurídica es de tal envergadura que es imposible predecir resultados. Y una de las cuestiones básicas para que funcione el mercado es la predecibilidad. Cuando se habla de predecibilidad del mercado, se está pensando básicamente en la seguridad jurídica. Exactamente. Si yo escindo
mercado y seguridad jurídica, crea un problema. Correcto. Crea un problema. Correcto. Entonces, atraer inversiones supone tener, entre otras cosas, predecibilidad en materia jurídica, Correcto. seguridad jurídica. Esto es algo que los inversores necesitan. Entonces, no se resuelve el problema de la inversión extranjera simplemente convocando inversores. Tengo que generar un contexto institucional propicio para la inversión. Perfecto. Y esa inversión extranjera es la oportunidad de trabajo de doña Rosa y de don Alberto. Y ahí se tangibiliza. Se cruzan el valor. El mercado y el Estado de Derecho, el imperio de la ley. Exactamente. Tengo que hacer una pausa. Claro que sí. Déjame una pregunta y me la respondes luego de la pausa. ¿Cómo no? ¿Te ves como futuro miembro, ministro de la Corte Suprema de Justicia? Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar la respuesta a esta pregunta de nuestro invitado hoy luego de la pausa. Permítanme, antes de la pausa, recordarles que ahora las tarjetas de crédito del Banco GNB están cargadas de más descuentos, más experiencias y más beneficios. Solicita tu tarjeta de crédito del Banco GNB visitando cualquiera de las sucursales o ingresando al sitio web www.bancognb.com.py. También podés llamar al call center 021-417-6000. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Hacemos una pausa, regresamos y cerramos el programa con el doctor Daniel Mendonca. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Ir al sauna está bien, pero que tu oficina sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Imports. Regresamos con el señor Daniel Mendonca. Daniel, ¿te ves como futuro ministro de la Corte Suprema de Justicia? No, ni remotamente, ni remotamente. Tengo un plan de vida desarrollado hace muchos años y me siento muy cómodo. ¿Te han propuesto? Siempre que se genera un vacío, una vacante en la Corte, hay amigos que conversan sobre esa posibilidad, pero he dicho que no varias veces, de modo que ya casi he desahuciado a todos respecto de esa posibilidad. Y yo mismo no tengo ni la vocación para la función pública, ni el interés en el cargo público. No, me siento muy cómodo en el sector privado. Yo hago ejercicio de la profesión, hago docencia, investigación, y ese es el campo en el cual me siento de verdad gratificado. Daniel, sos hijo de un gran constitucionalista, don Juan Carlos Mendonca. ¿Qué valores te dejó papá? Yo recibí de mi padre y de mi madre, porque de verdad tengo que ser justo a este respecto. Recibí de ambos una formación muy sólida, pero de cada uno de ellos cosas distintas. Pero tengo una deuda enorme desde el punto de vista intelectual con mi padre, porque a mí me tocó ejercer la profesión con él. Yo trabajé con él hasta prácticamente su fallecimiento. Así que una enorme influencia en el aprendizaje del derecho. Y de mi madre, otros elementos no menos importantes, que no tienen que ver con el derecho, pero que sí tienen que ver con la cultura en general, por ejemplo, con el arte. Entonces tengo vocación por el arte por mi madre, vocación por el derecho por mi padre, vocación docente por ambos. Así que tengo una enorme deuda con ambos. Entonces, sería injusto si me limitara
a destacar que aprendí de mi padre. Exactamente. Daniel, ¿qué libro estás leyendo en este momento? Uy, yo soy un lector voraz y no sé leer un libro un solo libro. Leo varios a la vez, 4, 5, 6. Pero puesto a elegir un libro reciente de Adam Prabowski, Las crisis de la democracia, un libro que recomiendo, muy, muy bueno. Daniel, un gustazo haber compartido. Un placer, contigo. Federico, un gusto, al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Daniel. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.